Mi nombre es William Arenas, estudiante de intervención clínica, y voy a explicar 3 casos clínicos. El primero se trata de un paciente masculino de 25 años de edad que acude a consulta siendo persuadido por su hermano para que buscara ayuda psiquiátrica debido a sus comportamientos violentos y a sus pensamientos suicidas. 5 semanas antes de su primera consulta, el paciente agredió violentamente a su madre y su explicación fue que ella lo quería perjudicar a él y que además él estaba siguiendo órdenes de una fuerza extraterrestre. Luego de este ataque, el paciente siguió con sus comportamientos violentos y ocasionalmente amenazó con quitarse la vida. Después de este episodio, el paciente se encerró en sí mismo y en sus pensamientos. Sus familiares creían que él podía escuchar voces dentro de su cabeza que los demás no oían. Él en cierto momento le dijo a su hermano que tenía miedo de perder el control y así perjudicar a otra persona o perjudicarse a él mismo. Los instrumentos que se utilizaron en este caso fueron la observación directa y la entrevista personalizada. Durante la entrevista se pudo apreciar que se trata de un paciente de 25 años de edad masculino que presenta una edad aparentemente acorde a su edad cronológica. Se encontraba vestido adecuadamente. Al momento del examen se encontraba tenso y hablaba de manera rápida y excitada. Su discurso se veía incoherente e interrumpido. Sonreía de manera forzada, movía las manos agitadamente sin ninguna razón aparente. Sus demostraciones de afectos eran cerradas y cuando hablaba de su madre se molestaba diciendo que ella lo quería muerto. También expresaba un temor muy grande porque una fuerza extraterrestre se iba a llevar su mente a otro planeta, demostrándose así una alteración en la sensopercepción, principalmente en las alteraciones constantes de la parte auditiva, ya que él decía que esta fuerza extraterrestre lo controlaba y le daba órdenes para perjudicar a las demás personas. En cierto momento, el paciente también dijo que tenía ideas de matarse o de suicidarse para evitar que esta fuerza lo controlara totalmente. En cuanto a la impresión diagnóstica, se trata de un F20.0X tipo paranoide con un código de 295.30 según el DSM-4. En cuanto a su evaluación multiaxial, en el eje 1 se trata de una esquizofrenia F20.0X tipo paranoide con un código 295.30 según el DSM-4. En el eje 2 se encuentra un trastorno esquizoide de la personalidad F60.1. En el eje 3 se encuentra ausente. El eje 4 presenta problemas en su grupo de apoyo principal, que sería la familia, y en el eje 5 se le dio una puntuación de 20. En cuanto a los criterios que cumple el paciente para este diagnóstico, se encuentra el criterio A debido a la preocupación por las alteraciones auditivas que él tenía, y el criterio B debido a que el paciente no presenta lenguaje incoherente ni un comportamiento catatónico. Las recomendaciones que se le dan a este caso es que el paciente continúe con las sesiones psiquiatrías y las sesiones con el psiquiatra y su grupo terapéutico, así como también fomentar las actividades de ocio y de tiempo libre. El caso número 2 se trata de una paciente femenina de 17 años de edad, quien 6 meses antes de acudir a consulta comenzó a tenerle un miedo muy grande a la escuela, por lo que fue derivada a una consulta psiquiátrica. Ella explica que cada vez que su maestra le hacía una pregunta le daba mucha ansiedad y sentía que su corazón iba muy rápido, le daban mareos y sentían ganas de desmayarse, sentía que se iba a desmayar. Por lo mismo, ella dejó el coro de su escuela. 4 meses antes de su consulta, ella dejó de asistir a los almuerzos o al recreo con sus compañeros, ya que le generaba mucha ansiedad y tenía miedo de no controlar su vejiga, y también le daba miedo por eso mismo que ocurriera una situación vergonzosa para ella. 2 meses
Antes de su consulta explicaba que se comenzó a sentir muy infeliz, no podía dormir, no tenía buen apetito, no podía concentrarse, ya había perdido todo su interés por la escuela. Eh, Decía que su único momento feliz era cuando ella estaba sola en su habitación y también había tenido pensamientos suicidas debido a que no veía un futuro prometedor para ella. Los instrumentos utilizados durante este caso fueron la observación directa y la entrevista individualizada. Durante la entrevista se pudo apreciar que se trata de una paciente femenina de 17 años de edad con una edad aparentemente acorde a su edad cronológica. Se pudo apreciar también que es una niña pequeña y frágil y cuando se comenzó el examen ella estaba un poco tensa y tímida, pero a medida que fuimos avanzando o que se fue avanzando, ella comenzó a verse más segura de lo que estaba diciendo. No se vio tampoco como una persona deprimida, en ningún momento trató de sobresalir en la conversación, no mostraba sentimientos de reproche personal, no tenía tendencias a dramatizar tampoco. Durante el último rato de la evaluación pudo expresar, aunque de manera de duda, que sus miedos eran irracionales o excesivos. La impresión diagnóstica se trata de un F4.1 fobia social con un código de 300.23 según el DSM-4. En cuanto a su evaluación multiaxial, en el eje 1 se trata de un trastorno de ansiedad social de F40.1, trastorno de fobia social con un código de 300.23 según el DSM-4. En cuanto al eje 2, se trata de un episodio depresivo moderado F32.10. El eje 3 está ausente. En el eje 4 presenta problemas relativos al ambiente social y al ambiente escolar. Y en el eje 5 se le dio un puntaje de 55. En cuanto a los criterios que ella cumple para este diagnóstico, se trata del criterio A, ya que la paciente tiene un temor a las situaciones sociales, en este caso serían las situaciones la escuela, y también le da temor de tener o pasar por una situación vergonzosa. En cuanto al criterio B, ya le dan por el mismo temor que le da exponerse a estas situaciones, de cuando lo hace de manera automática le genera ansiedad. El criterio C lo cumple también, ya que ella explica o sabe que sus temores son irracionales. El criterio D dice, o sí lo cumple, ya que ella trata de evitar lo más posible estas situaciones, pero cuando no puede le generan un malestar muy grande. El criterio E, ya que ella como lo trata de evitar, estas mismas situaciones interfieren con su rutina personal o su rutina normal, como lo es su rutina en la escuela, sí la afecta, ya que ella tuvo que dejar el coro en el que ella participaba. Y por último, el criterio F también lo cumple, debido a que los individuos con menores de 18 años tienen que presentar un cuadro sintomático de mínimo 6 meses y ella lo cumple. Las recomendaciones para este caso son que continúe con las consultas psiquiátricas y el equipo terapéutico, que realice ejercicios de respiración para tratar de tolerar los síntomas de la ansiedad y que cree mentalmente posibles escenarios y esquemas de conversaciones, así como las posibles respuestas. El caso número 3 se trata de una paciente femenina de 26 años de edad quien acude a consulta psiquiátrica siendo referida por su médico debido a una supuesta depresión relacionada con su ansiedad para comer. La paciente iba algunas noches a la cocina y comía todo lo que había a su alcance.
estos episodios de gula le dejaban unos sentimientos de desesperanza, culpabilidad y desesperación, así como también de vergüenza. En el último año estos episodios habían aumentado mínimo a 3 veces por semana. Luego de que ella terminaba de comer tanta cantidad de comida, sentía que estaba muy llena, pero no vomitaba, sino que ingería una cantidad mucho más grande de laxantes para poder deshacerse de lo que había ingerido. La paciente había logrado mantener una talla entre los límites de la normalidad, haciendo ayunas entre cada crisis. Ella también odiaba la gordura, sin embargo nunca había sido flaca. En algún momento logró pensar o pudo pensar en el suicidio, tomándose una cantidad muy grande de los somníferos que su médico le había recetado para su insomnio. Los instrumentos que se utilizaron durante este caso fue el de observación directa y la entrevista personalizada. Durante la entrevista se pudo observar que se trata de una paciente de 27 años femenina que presenta una edad acorde a su edad cronológica. Durante el examen ella se presentó de manera tímida y reticente al principio, pero luego al comenzar a contar sus dificultades comenzó haciéndolo llorando. Ella se encontraba en un peso estable, sin embargo ella se veía como con un peso mucho mayor al que tenía y tenía miedo de verse obesa. En cuanto a la impresión diagnóstica, se trata de un F50.2 de bulimia nerviosa con un código de 307.51 según el DSM-4. En cuanto a la evaluación multiaxial, en el eje 1 se trata de un trastorno de la conducta alimenticia con un F50.2 de bulimia nerviosa con un código de 307.51 según el DSM-4. En el eje 2 y el eje 3 se encuentran ausentes. El eje 4 se trata de problemas relativos al ambiente social y en el eje 5 se dio una puntuación de 55. En cuanto a los criterios que cumple la paciente para esta patología, se encuentra el criterio 1, ya que ella presenta sus atracones en una cantidad, en una cantidad reducida de horas. El criterio B, ya que ella tiene conductas compensativas inapropiadas, como por ejemplo la ingesta de grandes cantidades de laxantes para deshacerse de la comida, así como también los ayunos que hacía entre crisis y crisis. Y por último, su autoevaluación estaba muy influida por el sobrepeso que supuestamente tenía. Las recomendaciones que se le dan a este caso es que continúe con sus consultas con el psiquiátrico, así como el equipo terapéutico, y que también asista a un médico nutricionista para que comience a seguir una dieta más balanceada de la que lleva.